Deuteronomio capítulo 15 comienza diciendo que al cabo de 7 años harás remisión de deudas. Desde el verso 1 hasta el verso 7 nos describe este capítulo que cada 7 años se debían perdonar todas las deudas entre el pueblo de Dios, entre los hermanos, y ciertamente podrían seguir exigiendo ciertos préstamos al extranjero, pero no podrían hacerlo con sus hermanos. O sea que si hay algún hermano que necesita un préstamo, dice que uno debe abrir su corazón a ayudarlo y no pensar mal en su corazón diciendo, se acerca el año de perdón, así que no le voy a dar porque sé que cuando llegue ese tiempo, después no me va a devolver ese dinero. No, dice, debes abrir tu corazón y ayudar a aquel que lo necesita, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, si haces esto, le dice al pueblo, serás bendecido. Nos dice en el verso 6, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. O sea, en otras palabras, serás totalmente bendecido si haces la voluntad de Dios. Y luego desde el verso 12 hasta el verso 23 nos encontramos en cómo Dios regula la esclavitud. En el pueblo de Dios habían esclavos, pero debían tratarse según lo que Dios había establecido. Nos dice que si un hebreo o una hebrea te es vendido, te servirá por 6 años, pero el séptimo año lo dejarás en libertad. Y cuando lo dejas en libertad, no es solamente, bueno, te vas después de haberme servido todo este tiempo, sino que debe retribuirle también. Dice que no lo mande con manos vacías, que debe abastecerlo generosamente por todo ese trabajo que ha hecho en ese lugar. Pero también existía la opción de que ese mismo esclavo dijera que quiere quedarse para siempre sirviendo ahí. Entonces, en ese caso, se dice que bueno, se debe hacer una señal en su oído, en su oreja, y ahí entonces debe hacer esa señal de que va a quedarse para siempre con ese amo. Termina señalando que todos los primogénitos que nazcan del ganado y del rebaño serán consagrados al Señor. Todos son propiedad del Señor. Y si hay alguno que tiene algún defecto, no debe presentarse como sacrificio a Dios, sino solamente los que están limpios delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña, hermanos, este capítulo 15 o en qué podemos meditar? Lo primero es que este año de remisión es conocido como el año del jubileo, un año en donde sabemos que se podría manifestar y se podría mostrar este perdón de deudas que el pueblo de Dios podría manifestar. Entonces vemos que aquí ningún hermano debe quedar esclavizado a una deuda. Y esto Jesús después lo iba a mostrar de forma espiritual. Digamos en Lucas capítulo 14, cuando habla que había llegado el año agradable del Señor, podíamos ver que hay una liberación de las deudas totales en donde el pueblo entonces debe mostrar y manifestar su amor y dejar todas estas deudas. Esto nos muestra la grandeza o nos ilustra la grandeza del perdón del Señor. El Señor nos ha perdonado toda la deuda de nuestros pecados. Nosotros hemos fallado, nosotros hemos pecado, nosotros le fallamos constantemente a Dios. Sin embargo, Dios nos muestra su amor y su misericordia y su perdón constantemente con su gracia y bondad. Has, hermano, recibido ese gran perdón del Señor, entonces tu corazón debe tener también ese deseo de perdonar. También podemos ver que la esclavitud, aunque nunca fue prohibida en la Biblia, sí fue regulada. Esto era algo revolucionario y algo que no pensamos mucho. La gente critica a veces la Biblia por temas de la esclavitud, pero que sea regulada, la Biblia es algo increíble para el mundo antiguo. Que se trate a las personas como seres humanos es algo radical e impresionante. Y eso es porque tenemos la doctrina de la imagen de Dios. Toda la escritura asume que los seres humanos son imagen de Dios y por tanto deben tratarse, a pesar de los contextos culturales en los cuales se encuentren y en las prácticas que tengan, deben tratarse con respeto como ser humano creado a imagen de Dios. Esto es algo sorprendente y podemos verlo a través de toda la Biblia, cómo el Señor regula eso también en Efesios capítulo 6, en Colosenses capítulo 3, donde vemos también que da mandatos a tratar bien a los esclavos, tratar bien a las personas. Y eso nos da principio en cómo nosotros debemos relacionarnos también con las personas en cualquier contexto en el cual nos encontremos.
Vemos que también el primogénito se entrega al Señor, se entrega lo mejor al Señor, se ofrece lo mejor al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos ilustró a través de la venida de Jesucristo, que Él no envió a cualquiera a morir en la cruz, sino que envió al unigénito Hijo de Dios como una ofrenda para salvarnos de nuestra perdición, de nuestros pecados, y así hemos recibido el perdón del Señor por medio de esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo.